Exaltamos tu nombre, Dios Todopoderoso. Te glorificamos, Dios. Oh, sí, Señor. Declaramos en esta mañana que tú eres Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, y a ti te adoramos, a ti te exaltamos. Te levantaste con poder, donde la tribu de Judá, hombre de guerra y grandioso, tus enemigos están bajo tus pies. Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Oh sí, Señor, te has levantado para vencer a las potestades y nos has dado la victoria a nosotros. Te levantaste con poder, donde la tribu de Judá, hombre de guerra y grandioso, tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Oh sí, Señor, vamos a confesar que eres Rey vencedor, 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 Cristo, 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 Rey vencedor, Cristo, Rey vencedor, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Rey vencedor. ¿Cómo están, hermanos de Verbo Petén? Es un privilegio y una bendición que el Señor nos permita reunirnos a través de este medio, a través de esta forma sincrónica de compartir un video y de darle a Él la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Ha sido un momento agradable el inicio de esta reunión, compartir la música, los cantos que nuestros hermanos de Verbo Amatitlán nos han enviado para que juntos nos sintonicemos en ese mismo sentir de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Así que bienvenidos todos. Estamos hoy por iniciar la última semana de nuestra serie de Solo para Vencedores. Justamente hoy es el capítulo 7 de esta serie, que de pronto se ha hecho un poco prolongada o se ha hecho extensa, pero que cada uno de los mensajes, estoy seguro, ha hablado a nuestro corazón. Miren, yo le pido al Señor y le digo: Padre amado, antes de que yo pueda compartir algo de tu palabra, háblame a mí.
Antes de que yo me atreva, Señor, a compartir un mensaje con mis hermanos, háblame a mí. Porque yo no quiero hacer, Señor, un discurso o una presentación como la que se haría delante de un auditorio diferente a una congregación de tus hijos. Porque yo necesito, Señor, que el mensaje que se pueda transmitir venga de ti. Y así ha sido, hermanos, durante estas semanas, es más, de antes de estas semanas. Desde que yo en mi lectura diaria junto con mi esposa llegamos al capítulo 1 de Apocalipsis y empezamos a releerlo nuevamente y a encontrar una dimensión diferente de un mensaje de Jesús, de un mensaje de Jesús que nos ama, de un mensaje de Jesús que nos advierte y nos dice de nuevo, arrepiéntete. Mira, Jesús trajo ese mensaje cuando Él estuvo caminando por esta tierra. Cuando trajo ese mensaje inicial de decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y ahora nos encontramos con un Señor Jesús que ha pasado por todo ese proceso de haber ido a la cruz, de haber ido a la tumba, de haber resucitado y por lo tanto de haber vencido al pecado ahí en la cruz y de haber vencido a la muerte en la tumba. Miren, nos encontramos con un Jesucristo resucitado, exaltado, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí traslada un mensaje por medio de Juan a cada uno de nosotros, para que después de todo este tiempo, más de 2000 años, desde que Juan recibió esta instrucción de escribir a la iglesia de aquellos momentos, nosotros la podamos leer hoy cada una de las secciones o partes de estos primeros 3 capítulos de Apocalipsis y encontremos en ella los mensajes de Jesús a sus iglesias. Pero recuerda que la iglesia somos tú y la iglesia soy yo. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando escuchamos estos mensajes, tiene que haber una identificación de nosotros hacia lo que a cada uno de estos grupos Jesús les estaba enviando a decir. A aquellos que habían abandonado su primer amor, que fue la primera carta que leímos. A aquellos que han tolerado dentro de su vida y dentro de su práctica algunas cosas que a Dios no le agradan. A aquellos que se han alejado de las enseñanzas que Dios les ha dado. Aquellos que han permitido que corrientes diferentes, pensamientos diferentes, lleguen y entren y formen parte de lo que a veces nosotros llamamos la iglesia moderna o la iglesia que se actualiza. Pero el mensaje de Jesús es el mismo. El llamado de Jesús para arrepentirnos y guardar las cosas que Él nos ha enseñado sigue siendo el mismo. Llegamos entonces hoy a nuestro séptimo video de esta serie y nos encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, que yo les pido que leamos todos juntos para mantener esta forma expositiva de compartir la palabra. Apocalipsis 3 versículo 14, Reina Valera 1960 es la versión que tengo acá, y que nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y destruido. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la porción de la palabra que hoy vamos a compartir. Hagamos previamente una pequeña revisión de cómo era esta ciudad de Laodicea o la Odisea. Esta era una ciudad como las que hemos leído anteriormente, que era una ciudad económicamente fuerte, que era una ciudad dedicada a actividades comerciales que le permitían tener una solvencia económica en la mayoría de sus miembros, de los que habitaban allí. Esta era una ciudad que cultivaba ovejas de una especie especial que producía lana negra. La verdad no se sabe si las ovejas producían la lana negra o la teñían, pero sí era una lana muy sedosa, una lana muy fina, que adquiría precios muy fuertes. Además de ser negra, era una lana con una textura muy especial. Entonces ellos podían comercializar este producto y obtener bastantes recursos. También era una ciudad que se consideraba como un centro financiero, porque allí existía una especie de bancos de aquel tiempo, ¿verdad? Un lugar donde los comerciantes podían depositar y ser guardados sus dineros. Era una ciudad que había desarrollado laboratorios, diríamos nosotros hoy, farmacéuticos, y desarrollaban un colirio que curaba algunas enfermedades de la vista. Entonces tenían algunos productos que ofrecer en el mercado de ellos en aquel tiempo, y eran una ciudad próspera, como algunas de las que ya hemos revisado en este caminar por el libro de Apocalipsis. Pero, ¿por qué hablamos de cómo era la ciudad? Porque, amados hermanos, el entorno en el que nosotros estamos nos ayuda a construir nuestra cultura, nos ayuda a construir nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver el mundo, así como nos rodea, así como nosotros aquí en Petén, y de acuerdo a la forma en la que nuestra cultura y nuestra forma se manifiesta, eso nos permite entender el mundo. Miren, yo que vengo de una distancia tan cercana como 500 kilómetros, y llevo ya, bendito Dios, 4 años de estar acá con ustedes, pero aún hay cosas que yo las pienso como si estuviera ya en aquel montón de tránsito, de carros y de humo, y no lo entiendo a cómo se vive aquí, ¿verdad? Todavía me cuesta un poco porque mi cosmovisión está hecha a ese ruido, a esa vida tan ajetreada. Y de pronto me encuentro que aquí hay otras cosas, hay otras formas, valoramos otros aspectos, ¿verdad? Pero entonces así pasaba con la Odisea. Ellos estaban muy tranquilos, muy seguros de su condición económica, de sus fuentes de provisión, de su crianza de ganado para producir lana, de su condición como una ciudad financiera, de su condición como una ciudad que tenía laboratorios que producían ungüentos y colirios para la vista, que en aquel tiempo era una maravilla, ¿verdad? O sea, no cualquier lugar del mundo contaba con algo como eso. Pero entonces aparece el Señor Jesús acá y de nuevo le dice a quien debe de escribir y llevar la carta. Porque Juan no solo fue comisionado a escribirla, había que llevar la carta, ¿verdad? Y le dice que le escriba al ángel de la iglesia en Laodicea. De más está decir, después de 7 semanas, que el ángel de la iglesia puede ser el anciano que preside esa iglesia,
puede ser un ángel que cubre y cuida esa iglesia, o puede ser el ángel que habita en cada uno de nosotros, el espíritu que habita en cada uno de nosotros, porque al final quien recibe la carta no se la están enviando a él en lo personal, se la están enviando para que la comparta con la iglesia, como estamos haciendo hoy nosotros, 2000 años después, compartiendo una carta que Jesús dejó para su iglesia. Y entonces Jesús, de nuevo, siguiendo el patrón de las cartas anteriores, viene y se presenta a él mismo, se presenta al que escribe esa carta y dice así: he aquí el amén. Miren, ¿cómo entendemos nosotros esa palabra griega amén que cambiamos y decimos a veces porque así sea, así es, y le damos algunas connotaciones a la palabra, pero si así es, significa que esa es la verdad. Si algo así es, significa que esa es la verdad. Y Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se presentó Él a sí mismo. Y aquí nos lo está diciendo otra vez el amén, la verdad de Dios, el testigo fiel, el que no cambia, el que ha visto todo y que no cambia, el que es verdadero, el que trajo un mensaje de Dios hacia la humanidad, es el que está hablando. El que es principio de la creación de Dios. Y aquí quizás debo hacer un paréntesis, porque Jesús está diciendo que Él está con Dios desde el principio, desde la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces hago este paréntesis porque algunas corrientes de tendencia cristiana dicen que con esto se puede demostrar que Jesús fue creado. Realmente no es eso lo que el Espíritu Santo nos muestra en la palabra. Dice que Él es el principio de la creación, y Juan nos lo confirma: en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces, entendamos, Jesús nos está diciendo: yo he estado desde el principio, desde el inicio, desde antes, porque soy eterno. Yo soy la verdad. Yo soy el que ha visto todo el plan de Dios. Yo soy el que no cambia. Yo soy el testigo fiel. ¿Te imaginas tú recibir una carta dirigida a ti por alguien que puede hablar con esa autoridad y de esa manera? Una carta que te diga a ti, Minor, Lupita, Evel, Jaime. Una carta que te diga Mario, Rebeca. Una carta que te diga Cindy. Una carta que te diga, dirigida a cada uno de nosotros, amados hermanos. Que ninguno de nosotros quede por fuera. Que Shani reciba su propia carta. Que Ana reciba su propia carta. Que Gerson reciba su propia carta. Valesca también tendrá su propia carta. Roberto tendrá su propia carta. Pero miren quién nos la está enviando. Creo que le daríamos una gran importancia. No es un volante que nos entregaron en un semáforo para que nosotros lo leyéramos por ahí. No, es una carta que nos envía el verdadero, el testigo fiel, el que ha estado con Dios desde la creación. ¿Y qué nos envía el Señor a decir en esta carta? Miren, nos dice: yo conozco tus obras. Así en principio, yo conozco lo que haces. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer, pensar o decir que no esté delante de mí. No hay absolutamente nada que tú creas que puedas hacer que yo no me dé cuenta. Yo conozco tus obras. Y porque las conoce, entonces ahora nos dice lo siguiente: no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué está en medio entonces? Si yo no soy frío y no soy caliente, ¿qué hay en medio? Pues
aquel que es tibio, ¿verdad? Y normalmente si pensáramos en el ejemplo de un vaso de agua, probablemente podríamos obtener esa tibieza mezclando un poco de agua fría con un poco de agua caliente y obtendríamos agua tibia. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Conoce tus obras, que tú mezclas de lo mío con lo que yo aborrezco. Que tú mezclas de lo que me pertenece a mí con lo que es del mundo. Y haces una mezcla, haces un mix ahí. Por eso eres tibio. Porque mezclas las dos cosas, porque no eres radical para mí. Sino sigues guardando y practicando cosas que no son mías. Y eso te resta la temperatura ardiente que debes de tener por las cosas de Dios. Ojalá, dice Jesús, mejor fueses frío o caliente. Mire, uno a veces piensa que desde la perspectiva de nuestra vida espiritual, ¿cómo puede decirnos Jesús que mejor fuéramos fríos? Pues tiene una respuesta. Porque aquel que es frío, aquel que sabe que es frío, aquel que reconoce su condición de alejado de las cosas de Dios, miren, para él hay esperanza. Para él hay esperanza de un Jesús que se acerque y que con una mirada profunda hacia su corazón lo atraiga y lo lleve al arrepentimiento. Eso pasa con un frío. Eso pasó conmigo. De no querer saber, ni oír, ni escuchar nada de Dios. Frío. Pero el Señor subió la temperatura espiritual de mi vida. Entonces Él nos dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Porque por ser tibio y no frío ni caliente, mira lo que dice Jesús. Te vomitaré de mi boca. Te sacaré de mí. Te expulsaré de mí. Jesús prefiere que estés definido como frío porque entonces hay un mensaje poderoso de salvación que te puede sacar de esa frialdad y transformar tu corazón, tu vida, tu espíritu en una llama ardiente para Cristo Jesús. Él no quiere, hermano, que vivamos en esa dimensión tibia en la que no somos ni esto ni aquello, sino acomodados ahí en la tibieza de una vida aparentemente para Dios, pero llena de muchas cosas que a Él no le agradan. Radicales para Jesús, radicales para su causa, diciendo no a todo aquello que Jesús le diría no. No tolerando ni permitiendo prácticas, ni costumbres, ni tradiciones, ni nada a lo que Jesús le diría no. Es que esto es lo moderno, es que esto es lo cool, ¿sí? Entonces de tu condición caliente te empiezas a convertir en tibio, porque empiezas a agregar agua fría, agua que viene del mundo. Pero la condición más complicada es que tibio te sientes cómodo, que tibio consideras que le sirves al Señor de buena manera. Pero Él está diciendo, ojalá fueses mejor frío. Él te quiere caliente, Él te quiere ardiendo de pasión por Él. Pero mejor fueses frío y no caliente, y no tibio, viviendo engañado. Mira, ¿por qué viviendo engañado? Porque tú dices, versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido. Mira, ni siquiera esta persona a la que Jesús nos está ejemplificando acá, ni siquiera dice Dios me ha dado. Yo soy rico y me he enriquecido por mis propias habilidades, por mis propias capacidades, por lo que yo he hecho. Me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando hablan de ninguna cosa, en el orden de nuestras prioridades debemos de entender que lo primero que están diciendo es, yo no necesito de Dios.
Yo no necesito de Jesús, yo no necesito de ningún mensaje de salvación, yo no necesito de nada si yo soy rico, si yo me he enriquecido. Y eso puede pensarlo alguien hasta en lo espiritual. Viera yo cómo oro, viera yo cómo leo la palabra, viera yo cómo pongo las alabanzas a todo volumen para que todos mis vecinos sepan que aquí vive un cristiano. Eso está bien, pero ¿eso es la práctica de tu vida? ¿Amas a tu prójimo? ¿Has dejado de murmurar de otros? ¿Te has extendido en amor hacia otros? Piénsalo solo en el entorno de tu casa y luego ve extendiendo esas preguntas a tu barrio, colonia, municipio, departamento. Pero yo no puedo pensar que me he enriquecido por mí mismo. Es Dios quien me provee. Es Dios quien me provee. Y de ninguna cosa, imagínense, tengo necesidad. No. De Dios no me hable. Yo no tengo necesidad. Mire, yo aquí estoy bien tibio. Tengo mi trabajo, tengo mis ingresos, no le hago mal a nadie. Me considero bueno, pero no hago lo que Dios me pide que haga. Soy tibio. Y dice Jesús a este grupo de personas, y quiero que nos pensemos si nosotros no estamos en esa condición, porque Jesús dice, tú no sabes, miren, Jesús es duro, no sabes que eres un desventurado, miserable nos llama, pobres, ciego y desnudo. Mire qué condición, así nos ve Jesús. A esos que nos hemos enorgullecido, envalentonado, que hemos pensado que una posición económica, que una solvencia de cualquier tipo nos hace pensar, yo soy rico, yo no necesito de nada. Miren, yo eso de ir a la iglesia, eso de diezmar a la iglesia, yo eso no lo voy a hacer porque yo no necesito. Si yo me he engrandecido, yo me he enriquecido, yo no tengo ninguna necesidad. Y Jesús te mira de otra manera. Y Jesús pone en mi boca estas palabras que son de Él. Tú eres un desventurado, tú eres miserable, tú eres pobre, tú eres ciego y además estás desnudo. Hermanos, seamos sencillos, humildes de corazón, porque una prédica como esta no es un regaño. Lo que Jesús nos envió es una advertencia. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro pensamiento? ¿Cómo está nuestra disposición? ¿Será que Jesús tiene razón al llamarnos de esta forma en la que nos llama? Que no es, de verdad no es agradable. Pero si Jesús nos lo dice y ya nos dijo que Él es el así es, que Él es el verdadero, que Él es la verdad, ¿no podríamos considerar entonces estas palabras como una verdad que viene de Él? Porque Él así nos mira. No es como nosotros nos miramos, no es como nosotros nos creemos, no es como nosotros nos sentimos, es como Él nos mira. Y en su bondad, en su amor tan especial. Jesús entonces, a partir del versículo 18, miren qué amor. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo. Mira, ¿qué pasa cuando alguien te da un consejo? Que tú tienes dos opciones. O sigues el consejo, o simplemente das las gracias, pero no haces nada de lo que te dijeron. Pero Jesús aquí, Jesús, el fiel, el verdadero, el que está sentado en el trono junto al Padre, nos está dando un consejo a nosotros. Dice Jesús que de Él debemos comprar oro refinado en fuego. Y vamos a entender este mensaje acá, porque cuando Jesús nos pide que compremos oro refinado en fuego, pensemos cómo se refina el oro. Lo pasan por un crisol, donde lo elevan a temperaturas altísimas para que las impurezas vayan desapareciendo.
¿Te parece eso a ti algo, o te suena eso algo parecido a las pruebas, las dificultades de la vida? ¿Te parece eso? Que Jesús te dice, mira, cada vez que tú estés en una situación difícil, cada vez que tú te sientas débil, recuerda que en tu debilidad es que yo me hago grande. Recuerda que en esa dependencia de mí es que crece tu fe. Y entonces vas siendo refinado y vas comprando un oro cada vez más fino que viene de Jesús, que Él nos suministra, que Él nos da, porque vamos pasando las pruebas tomados de su mano, una tras otra, una tras otra. Y en ese proceso nuestras impurezas espirituales van saliendo. O dime tú si una prueba no saca lo peor de nosotros. O si no es en medio de una prueba que a veces renegamos de las cosas de Dios. O decimos que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué esta situación sí? Pero cuando estás del otro lado, cuando entiendes, comprendes que fue la mano poderosa de Dios la que te ayudó a pasar por ese tiempo, entonces has sido refinado, así como es refinado el oro. Y ese oro sí que te hace rico. Esa experiencia de vivir con Dios los momentos más complicados de tu vida en la tierra, de esas pruebas que Él mismo permite para que seamos refinados. Ese oro, amado hermano y amada hermana, ese oro nos hace ricos, ricos espiritualmente, verdaderamente ricos. Jesús también nos aconseja que compremos vestiduras blancas para vestirnos. ¿Qué interpretamos nosotros por lo blanco? ¿Como un símbolo de pureza? ¿Como un símbolo de algo limpio? Pero Jesús nos está pidiendo que nos vistamos con esas vestiduras, porque Él nos está invitando a que cada día de nuestra vida busquemos la santidad que a Él le agrada. No que nos declaremos santos, porque santo solo es Él. Pero que nosotros peleemos la batalla cada día por buscar la santidad, por hacer lo que a Dios le agrada. Desde que abrimos nuestros ojos y digamos, Señor, ayúdame, porque este día yo quiero vivir en la santidad que a ti te agrada. Guárdame, Señor, de la tentación. Apártame, Señor, del mal. Yo quiero vivir para ti. Y cuando llegue el final de ese día, yo pueda decir, Señor, aquí estoy. Con mis fallas, con mis errores. Pero tú viste, Señor, en mí ese anhelo, ese deseo por pelear la buena batalla por la santidad, por mostrar al mundo que tú eres mi Señor, el que dirige, que ya no gobierno yo mis pensamientos, ni mis impulsos, ni mis emociones son las que controlan la forma en la que vivo, sino que es tu palabra, es tu Espíritu Santo, es ese Jesús manso y humilde que aparece cada vez que yo quiero reaccionar ante alguna cosa. Entonces, yo te aconsejo, nos dice Jesús, que compres vestiduras blancas para vestirse, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Padre bendito, tú todo lo sacas a luz. Nada es oculto para ti y nada dejas tú que sea oculto para los que predicamos tu palabra, para los que nos decimos somos cristianos, para los que usamos ese lenguaje de gloria a Dios, hermano, bendiciones, etcétera, etcétera. Y de pronto el Señor permite que se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Que seamos encontrados en faltas, en pecados, que nosotros pensábamos ocultar. Pero el Señor dice, no hagas eso, no lo ocultes. Cúbrete con la santidad, cúbrete con las vestiduras de la santidad, porque si no, aparecerá la vergüenza de tu desnudez. Y este es un mensaje al final donde dice, unge tus ojos con colirio para que veas.
Posiblemente muy dirigido a esta iglesia donde se fabricaba un colirio para los ojos. Pero mira, hermano, nos está hablando a nosotros de nuestra ceguera espiritual. Todas las cartas dicen: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y allí nos habla de nuestra sordera espiritual, de cómo nos negamos a aceptar el mensaje que viene de Dios. Cuando la misma palabra nos dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero aquí nos está hablando de otro tipo de problema espiritual, de una ceguera, de que no podemos ver las cosas que Dios nos está mostrando, de que leemos la palabra de Dios y no entendemos nada, absolutamente nada, ni siquiera un ápice, porque nuestros ojos están vendados, porque nuestra tibieza espiritual nos hace empecinarnos en decir que así estamos bien, que no hay nada que cambiar. ¿Y cómo voy a dejar yo de hacer aquellas cosas que me enseñó mi abuelita, mi bisabuelita, si así ha sido siempre? Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y queremos nosotros seguir allí? Somos ciegos. Y Jesús dice: unge tus ojos con colirio, con su palabra, para que veas, para que entonces aquello que Jesús nos quiere mostrar pueda estar disponible para nosotros. Porque nos advierte, además de que nos aconseja. Nos dice que Él nos reprende y nos castiga. Por una sola razón, hermano. Porque nos ama. Mire, si no nos amara, creo que fuera indiferente ante nosotros. Pero nos ama aún siendo fríos. ¿Cuánto más amor aún cuando somos ardientes por su causa? Pero Él dice: yo te reprendo y te castigo porque te amo. Eso es lo que hace un padre amoroso. No deja que su hijo se desvíe. Lo corrige y lo encausa de nuevo por el camino. Entonces Jesús nos advierte de eso y nos dice: sé celoso. Sé celoso de las cosas mías. Sé celoso de las cosas que has recibido de la palabra de Dios. Sé celoso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, mira, entraré a él. Está hablando de la persona, no de una casa, de una habitación. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué bendición! La séptima bendición que Dios nos da en estas cartas es que al que venciere, al vencedor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Amado hermano, dejemos la tibieza espiritual. Es algo que tenemos que vencer. Tenemos que definirnos como radicales por la causa de Jesús. Como radicales. Como aquellos que de verdad son ejemplo de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. De aquellas cosas que Jesús nos ha mandado a decir. De aquellas cosas que Jesús nos ha mostrado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En el nombre de Jesús, Padre bendito, que este tiempo de compartir tu palabra a lo largo de las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, nos haga reflexionar profundamente en el mensaje que tú quieres que veamos, que oigamos, para ponerlo en práctica. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, porque tú sigues hablando a tu iglesia. Gracias Señor, porque tu mensaje no para. Gracias Señor, porque en este tiempo, en este momento, cuando lo necesitamos, la voz de tu Hijo amado llega a nosotros y nos dice: arrepiéntete, arrepiéntete y escucha lo que el Espíritu le dice a las iglesias. En el nombre de Jesús, Verbo Petén.
El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Amén.